bienvenidos al programa Sobre la Mesa. Desde la pasada campaña electoral, cuando asumió el gobierno actual y más recientemente con toda la discusión que se está dando sobre el proyecto de ley, seguimos conversando con respecto al tema de hacer toda una reforma a la Dirección de Inteligencia de la DIS. Por eso hoy en Sobre la Mesa quisimos analizar nuevamente, ya lo hicimos el año pasado, legislar con inteligencia. ¿Qué es lo que se está planteando? ¿Qué es lo que estamos buscando con esta reforma? Hola, Daniel. Hola, Marcela, y es un gusto volver a estar nuevamente en sus hogares, una semana más que transmitimos el programa Sobre la Mesa desde la sede de esta institución universitaria, la Universidad de Costa Rica, para analizar el tema que Marcela les ha presentado hoy, y dado que hace pocos días se dictaminó el proyecto y la versión nueva del proyecto de reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, hemos invitado a 3 personas con las cuales compartiremos algunas ideas y algunas opiniones. A continuación los presentaré y la presentaré a las personas que nos acompañan. En primer lugar nos acompaña don Mariano Figueres, él es director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Don Mariano, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la oportunidad, más bien. Nos acompaña también el señor Hugo Vargas, él es miembro de la Cátedra de Seguridad y Convivencia Democrática de la Universidad de Costa Rica y profesor en la Escuela de Historia, y también es investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el CIAC, de la Universidad de Costa Rica. Don Hugo, muchísimas gracias también por compartir sus opiniones esta noche con las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Y finalmente nos acompaña Montserrat Solano, ella es la defensora de los habitantes de Costa Rica. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartir algunas opiniones sobre este proceso de reforma a la Dirección de Inteligencia. No, muchísimas gracias a ustedes también por este espacio. Bien, quisiera empezar preguntándole a don Mariano, hace poquito más de un año estuvimos conversando en un programa aquí sobre la mesa sobre digamos la primera propuesta de reforma de ley a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Lo que le quisiera preguntar es que muchos de los aparatos de inteligencia de los países en el mundo han sufrido reformas más tempranamente, después del fin de la Guerra Fría y en un periodo donde se parecía que la distensión este-oeste marcaba una nueva relación entre los países. La mayor parte de los sistemas de inteligencia se dieron a la tarea de reformarse. Incluso en Centroamérica los acuerdos de paz obligaron a desmantelar los aparatos de inteligencia que habían en los países y se transformaron. El país permaneció, digamos, inmune a esos procesos de reforma. El proceso de reforma a la DIS es tardío. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿qué características tiene este proceso de reforma que estamos llevando que lo hace distinto y particular al resto de reformas que se han llevado a cabo en América Latina y en Centroamérica? Bueno, yo no diría que sea un proceso tardío. Las cosas se dan cuando se dan y cuando están maduras para que se den. Me parece que se está dando en el momento oportuno, porque el país ciertamente ha venido cambiando mucho en el involucramiento de las personas en los procesos políticos, en el quehacer diario, todo el tema de redes sociales. Me parece a mí que es más bien este es el momento idóneo que nos da un contexto correcto para hacer las reformas que necesitamos hacer con el Sistema Nacional de Inteligencia. Este debate es un debate ciertamente muy polémico, siempre lo es aquí y en cualquier lado, es buscar en medio de esta discusión nacional, este debate, el balance adecuado entre lo que tanto valoramos en cuanto a derechos humanos
¿Puedo interrumpirle un minutito? balanceándolo con la necesidad de la seguridad de los habitantes. Ese balance es el que necesitamos encontrar y eso es lo que busca el proyecto de ley. Es que usted mencionaba que ha sido, digamos, una discusión nacional. ¿Ha sido realmente una discusión nacional alrededor del...? Yo siento que sí, la DIS? puesto que ha sido un proceso largo, corto en relación a otras leyes, ciertamente. Pero ha habido un año y medio de trabajo. Ha habido un año y medio de trabajo. Hemos buscado a muchas personas, otras personas nos han buscado. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar en la Defensoría, no sé, doña Montserrat, creo que casi 3 horas, porque por lo menos 2 cafés fueron, porque con la primera versión, con la versión de la ley que el Ejecutivo presentó a la Asamblea. Se dio mucho debate dentro de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, se recibieron distintas opiniones de sectores. Una vez ya concluido el proceso de armar el proyecto de ley, se mandó a consulta por parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a un grupo de instituciones y organizaciones del país. Se han dado foros en distintas partes del país, en distintos momentos. Es un tema donde nosotros no somos un país de cultura de inteligencia. Al haber, gracias a Dios, visionariamente abolido el ejército desde la mitad del siglo pasado, no somos un país que tenga cultura de inteligencia, lo cual no quiere decir que no necesitemos inteligencia, porque lo que nosotros ponemos sobre la mesa es que precisamente al no tener ejército se hace más necesario contar con una inteligencia moderna, una buena inteligencia. Y entonces yo creo que el momento es el adecuado para este trámite y el debate sigue, porque apenas ha sido dictaminado en comisión, ahora pasa a plenario, ahí vendrán otros debates al respecto. Hay posibilidades de hacerle modificaciones, no es un producto que ya esté escrito en piedra, y si hay algo que mejorarle, pues este es el momento de hacerlo. A mí me parece que ha sido un proceso muy positivo para el país y tengo toda la confianza que una vez pasada la ley sea la oportunidad de crear esa cultura de inteligencia que a mi juicio le traería grandes beneficios a la democracia costarricense. Don Hugo, un poco en la línea de lo que estaba planteando ahora don Mariano, de la necesidad, ¿verdad?, de tener inteligencia, y bueno, con la primera pregunta que hacía Daniel con respecto a que han habido, digamos, reformas en casi que en todos los países de Latinoamérica. Ahora se han reformado los órganos encargados de la inteligencia. ¿Por qué es necesaria para la seguridad? Porque en algún momento la discusión ha sido cerremos, ¿verdad?, la DIS, y en otros países también cerremos el órgano encargado, pero en una lógica, digamos, amplia de seguridad, la inteligencia tiene un papel. ¿Cuál es ese papel que hace que sea importante una discusión sobre la reforma de la DIS? Muy bien, bueno, lo que ahora se está planteando, lo que se pone al tapete es el tema de la transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad en Dirección de Inteligencia Nacional, Estratégica Nacional, pero en Costa Rica hay otros organismos de inteligencia, eso también hay que señalarlo. El OIJ hace inteligencia criminal, el Ministerio de Seguridad Pública tiene el Departamento de Inteligencia Policial, DIPOL, se hace inteligencia económica, hay entes privados que hacen inteligencia. Entonces, sobre esa base, lo que quería resaltar es este aspecto de la inteligencia estratégica, ¿verdad?, que tiene que es al menos lo que se pretende orientar con el proyecto de ley. Costa Rica, en Costa Rica se debate sobre la DIS por una tradición, digamos, de ya varias décadas, ligada a una conceptualización de policía política. Ha habido una crítica fuerte en ese sentido y eso es relevante para efectos de este debate. Originalmente lo que es la inteligencia, que hay que entenderla pues como el procesamiento de información al identificar ciertos riesgos y que implica pues clasificar esa información para poder analizarla y sobre la base del análisis pues hacer propuestas de cara a escenarios futuros. Bueno, me resumo rápidamente lo que podríamos identificarlo. En el caso, digamos, histórico, normalmente esto está ligado a la policía o al ejército. Así es como surge la inteligencia, las estructuras militares, de las estructuras policiales. Es muy reciente, relativamente reciente, la conceptualización de una inteligencia estratégica.
en cualquier país, y pensemos sobre todo en casos similares a los de Costa Rica, como países democráticos, entonces que tienen entidades de inteligencia específicas. En países no democráticos, los servicios de inteligencia funcionan de otra forma y con otra lógica. Aquí en Costa Rica, si pensamos, por ejemplo, en el caso concreto de inteligencia estratégica, tenemos que apartarnos de esos modelos de países que bueno, tienen cierto autoritarismo. La Guerra Fría en Costa Rica tuvo un peso importante en eso, y previo a la Guerra Fría, hay que destacarlo, como desde la década de los 30, comienza a haber una persecución de comunistas, ya eso está estudiado, Iván Molina lo ha estudiado, que lleva a la creación de la Dirección General de Detectives, y la Dirección General de Detectives que investiga muchos delitos, entre ellos investiga también a los comunistas. Entonces vean cómo es criminalizada cierta conducta política, por eso hablaba de una policía política. Eso se proyecta a través de los 50, cuando ya entramos a la Guerra Fría, y se va a ver agravado en un momento caliente de la Guerra Fría, que es con la Revolución Cubana. Tiene un impacto determinante, al punto que la Dirección de Inteligencia y Seguridad, bueno, Dirección de Seguridad del Estado, en ese momento que surge en 1963, no es más que una formalización de todo ese recorrido previo que se habían ido dando en Costa Rica a la luz de criterios geopolíticos procedentes de afuera. Bueno, es el marco de contener un poco lo que pasa con la Revolución Cubana dentro de la visión norteamericana, y eso nos incorpora en un concepto de peligrosidad los movimientos sociales o ciertos actores que son vistos como peligrosos para algunos otros actores que detentan el poder, pues son perseguidos o son vigilados. En Costa Rica pues no tuvo la gravedad o las dimensiones que sí tuvo en otros lugares, pero aquí se decomisaban libros en el aeropuerto, de eso también hay sobrada documentación que lo demuestra. Hubo excesos, gente que capturaban, y eso recibían algún tipo de agresión en los procesos de investigación por parte, por ejemplo, de la Dirección General de Detectives, y eso también se denuncia desde los 50. Lo que quiero señalar es que ahora que discutimos una reforma jurídica, también es necesario en la discusión sobre la inteligencia plantear cuestiones ligadas a cultura institucional. Don Mariano habla de cultura de inteligencia. Efectivamente, eso es un aspecto significativo, porque implica una mayor amplitud en el abordaje de estos temas. No es el secretismo propio de las doctrinas de seguridad nacional que se impulsaron en estos terribles años de la Guerra Fría, con consecuencias dramáticas en toda América Latina. Ahora que Daniel preguntaba sobre la comparación, ¿verdad?, de los organismos en el contexto, digamos, que situamos la reforma que hay en Costa Rica, lo cierto es que la cultura de inteligencia implica un diálogo de la ciudadanía en estos temas, en la elaboración de una visión estratégica, y ahí es donde, en el caso de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, nos incorporamos con la Cátedra de Seguridad y Convivencia Democrática, que es parte del proceso, ¿verdad? Hay que hablar de estos temas, hay que discutirlos, no podemos seguir viendo a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que es uno de los tantos organismos de inteligencia, en la forma en que otras veces se ha visto. Hugo, ahí voy a quedarme con esta última idea que usted señala sobre una discusión que involucre también a la ciudadanía. Aquí quisiera también hacerle la pregunta a doña Montserrat, pero antes de hacerle la pregunta, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vean qué rápido se nos fue el tiempo en este primer segmento, y regresamos en breves momentos con ustedes. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy conversando sobre este proceso de reforma a la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Doña Montserrat, en este contexto que nos ha señalado tanto don Mariano como don Hugo sobre ese pasado oscuro, digamos, y ahí, si se quiere, maloliente de la DIS, ¿cuáles son los cuidados si queremos realmente legislar, como dice este título del programa, con inteligencia sobre este tema? ¿Cuáles son los cuidados que la Defensoría podría recomendar para evitar los errores que hemos cometido en el pasado en el ejercicio de esta función tan importante para el país? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que saber cuáles son los referentes, ¿no? No podemos en un país como Costa Rica, que no ha pasado en los últimos años por un conflicto armado, usar como referentes países que
han hecho labores de inteligencia precisamente porque se encuentran en el marco de un conflicto armado, empezando por ahí. Luego, un apego fundamental a los derechos humanos. Y los últimos años nos han dado muchísimas discusiones en este sentido. Recordemos después del 11 de septiembre toda la discusión alrededor del Patriot Act, luego con Snowden y toda la discusión que incluso generó el año pasado una declaración del Comité de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos, creando incluso un relator sobre privacidad y muy ligado al tema de esta relación entre hasta dónde la inteligencia trasciende más allá de lo democráticamente permitido. Y bueno, en todo esto necesariamente necesitamos una discusión sobre derechos humanos y cuál es el modelo de inteligencia que puede rescatar el tema de derechos humanos. Y vayámonos a discusiones claves, esenciales, básicas. Se necesita que un cuerpo de inteligencia sea policial, no necesariamente. En algunos países, incluso detrás de lo que fue el muro de hierro en la Europa del Este, se han transformado a cuerpos civiles, ¿no? Se necesita en realidad una policía, un sistema policial, o más bien un sistema de inteligencia lo que necesita es gente, politólogos, por ejemplo, estadísticos, que sepan analizar la información. Y aquí un punto clave es, por supuesto, hay que proteger la privacidad, y eso es una de las preocupaciones fundamentales en materia de derechos humanos. Las discusiones que se han dado y los escándalos en relación con los servicios de inteligencia en los últimos años se dan porque es muy mal visto que un Estado democrático espía a sus propios ciudadanos. Eso en primer lugar. Pero también tenemos que ver qué es lo que pasa con la información. O sea, no es solo cómo recabo información, sino cómo se hace y se genera ese análisis. Precisamente análisis muy mal hechos sobre información que se basaba muchas veces en chismes o a veces incluso en interceptaciones de correos electrónicos llevaron a violaciones graves de derechos humanos. Y uno de los casos más claros en los que ya incluso se está juzgando a empresas de informática es el caso de Amesis. Amesis es una empresa francesa que vendía equipo de inteligencia, software, malware a en aquel momento el régimen de Gaddafi. En este momento la empresa Amesis está, bueno, y sus funcionarios están siendo juzgados en Francia por su complicidad en crímenes de lesa humanidad. A ese punto vamos, o sea, ¿qué es también lo que, no solo cómo entra la información, sino también qué tipo de decisiones se generan a partir de información que no necesariamente, o análisis que no necesariamente se desprenden de información, aunque sea recabada legítimamente? Don Mariano, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba doña Montserrat y lo que también decía don Hugo en el sentido de la cultura institucional, ¿verdad? Que la reforma no es solo, no tendría que ser solamente una reforma jurídica, ¿verdad? Una ley, sino cómo podría variar, digamos, con la reforma de la cultura institucional del sistema de inteligencia como tal y de la DIS en particular, ¿verdad? Se incluye dentro del proyecto, digamos, ese cambio efectivo, ¿verdad? Que no, o seguimos planteando, digamos, una reforma en la cual vamos a tener una institución netamente policial. No, yo comparto, digamos, las preocupaciones de doña Montserrat en cuanto a lo que qué es lo que hay que cuidar a la hora de rediseñar el Sistema Nacional de Inteligencia. Sin embargo, todo lo que mencionó doña Montserrat, a mi parecer, está solventado en este proyecto de ley. O sea, que sucede en Francia, bueno, pero no está sucediendo aquí. Y entonces, yo creo sostengo que este proyecto de ley es, por ejemplo, muy fuerte en la defensa de los derechos humanos. Hay una buena cantidad de referencias dentro del proyecto que salvaguardan derechos humanos. No, Mariano, perdón, digamos, veo que trabajo la ley y que está marcada en algunas áreas ahí. Digamos, las preocupaciones de doña Montserrat, por el tema de
del resguardo de la privacidad de las personas. ¿A dónde está el artículo que nos dice, vean, aquí está y se salvaguarda de esta forma? Vean, son varios ejemplos y si me permite les hago referencia. Artículo 6, inciso B, hablando de los objetivos de las políticas de inteligencia. Se dice, proteger las instituciones democráticas de la República, así como los derechos humanos de los habitantes, frente a riesgos, amenazas, agresiones, y arranca, ese es el espíritu, esto es de los primeros artículos cuando habla de los objetivos generales de las políticas de inteligencia. Arranca hablando de derechos humanos, pero al final de ese mismo artículo, el artículo 6, dice clarito, creo yo, en ningún caso, la información de inteligencia y contrainteligencia será recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política, filosófica, pertenencia a una organización sindical, política, partidaria, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o afectar sus derechos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos abriendo, digamos, el proyecto de ley y ya vamos con una declaración muy clara, como debe ser, en defensa de derechos humanos. Luego, bueno, está lo de la comisión fiscalizadora, que entiendo que es un tema de mucho interés para la señora defensora. Artículo 11. Límites de las competencias de inteligencia y seguridad nacional. Las funciones de inteligencia y contrainteligencia estarán limitadas en su ejercicio al cumplimiento estricto de la Constitución política, la ley y los derechos humanos. En especial, la función de inteligencia estará limitada por el principio de reserva legal y por los principios de protección de los derechos a la honra, a la dignidad, a la intimidad personal, al derecho de reunión, al derecho de huelga, al secreto de las informaciones y al debido proceso. En el artículo que sigue hablamos de todo el sistema que tiene que tener de trazabilidad, lo cual le da gran transparencia y es algo en que ya estamos, sin que se haya aprobado la ley, ya estamos metiendo los sistemas de trazabilidad dentro de la Dirección de Inteligencia actual. Luego, artículo 15, cuando hablamos de prohibiciones, decimos en el inciso A, perdón que lea, pero es que quiero ser preciso. Realizar prohibiciones. En el desempeño de sus funciones queda prohibido a la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional y sus funcionarios a realizar acciones discriminatorias motivadas por razones político-partidarias, electorales, de género, orientación sexual, condición étnica, religiosa, lengua, nacionalidad o vecindad. Prohibido interferir en asuntos internos de los partidos políticos. Prohibido realizar tareas represivas. Esto no es una policía. La inteligencia no es policía. Bueno, dice, yo creo que doña Montserrat tiene una opinión. Nada más. Yo sé, pero es que usted me está preguntando y yo estoy comenzando a explicar aquí la defensa de los derechos humanos que hace este proyecto. Pero por favor, doña Montserrat. Bueno, nada más que por decir derechos humanos no significa que el cuerpo sea garantista de derechos humanos. De hecho, una de las críticas que tenemos es que en los objetivos se incluye derechos humanos como uno más de un montón de objetivos y prácticamente usted puede escoger ahí el objetivo principal. Pero nada más una cuestión de origen. El proyecto se basa y tiene como referente la ley colombiana, la del 2013, la que reformó el DAS. Y sí, don Mariano, porque el artículo precisamente sobre monitoreo... Qué curioso, porque yo estaba en todo este proceso, pero bueno. No, pero le comento, el artículo precisamente sobre monitoreo es casi una copia calcada de un artículo de la ley colombiana. Este artículo que precisamente... Es el 28, le ayudo. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. El artículo que dice las actividades de inteligencia y contrainteligencia podrán comprender actividades de monitoreo del espectro electromagnético de frecuencia abierta. Eso es calcado. Todo el artículo es calcado, incluso la segunda parte
que habla sobre la interceptación de conversaciones privadas o telefónicas, deberá someterse a los requisitos establecidos por ley. Ahí sigue la ley colombiana diciendo, de acuerdo con el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué dice el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia? Porque en Colombia el Servicio de Inteligencia tiene permitido hacer interceptaciones telefónicas y deben someterse a control. ¿Cuál de los servicios de inteligencia? Ellos tienen 4 o 5. El que era el DAS y que ahora se convirtió en algo que no sé, nosotros trabajamos con DIPOL en Colombia. Nada más, permítame. Hablando de inteligencia civilista. No, y se lo planteo porque precisamente este artículo se refiere al artículo 15, decía, de la Constitución, porque en Colombia sí se permiten las interceptaciones telefónicas por cuerpos distintos a la Policía Judicial. En Costa Rica no. Y además se permiten sin supervisión de un juez, pero sí se tiene que someter a conocimiento de un juez 48 horas, 24 horas creo que hizo la reforma posteriores. Eso en Costa Rica no existe, no se puede hacer en ningún momento, permítame. De hecho, este artículo, tal como está redactado en la ley colombiana, en este momento está siendo cuestionado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y si quiere le doy este documento. Muy interesante lo que ocurre en Colombia. Bueno, tal vez que es vamos... copia del proyecto, que el proyecto que usted plantea es prácticamente una copia de ese artículo de la ley colombiana. Disculpen, es que tenemos que ir a una pausa, pero vamos a hacer la pausa y ya regresamos para precisamente seguir en la discusión con respecto a este artículo, que efectivamente es un artículo que no solo doña Montserrat, sino que muchas personas quieren que se nos explique, digamos, de mejor manera. Vamos a una pausa y ya regresamos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de legislar con inteligencia. Don Mariano, antes de ir a una pausa, estaba precisamente doña Montserrat hablando del tema de, digamos, del artículo 28. Y eso es como un tema recurrente en general cuando uno habla de inteligencia, ¿verdad? El tema de la posibilidad de las escuchas telefónicas, en realidad a todo el mundo le eriza la piel. O sea, ¿cómo es que se está planteando este tema cómo se garantiza, digamos, desde el respeto a los derechos humanos, que eso no se va a dar con la reforma? Ya le llegó ese artículo, es el 28. Bueno. Pero sí quería hacer referencia porque doña Montserrat dice que con solo hablar de derechos humanos no se garantizan derechos humanos. Me parece que tiene razón. Y por eso, en esta ley hay, además de todo lo que hablé hace unos minutos, hay una explicación, un planteamiento de cuáles son las faltas. Y vienen las sanciones para quien caiga en esos errores. Y hablando de derechos humanos, dentro de las faltas graves están las actuaciones arbitrarias, discriminatorias o claramente inspiradas en posiciones político-partidarias o religiosas que afecten las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas o los derechos humanos. También falta grave cualquier abuso de autoridad o maltrato de personas. También falta grave la infracción de las prohibiciones o deberes establecidos en la presente ley. También falta grave las acciones u omisiones funcionales que generen responsabilidad civil. Cualquier otra falta grave contra los deberes de la función pública. Y ahí hay más ejemplos de la defensa que hace la ley de estos conceptos. Porque lo que se busca con una inteligencia moderna es fortalecer democracia. En cuanto a este artículo 28 del monitoreo del espectro electromagnético de frecuencia abierta, es muy diferente decir que hay un artículo igual, parecido, calcado, lo que se diga, a una ley en otro país, a decir que la ley entera es calcada de otro país. En el caso de este artículo, adicionalmente, cuando se dice monitoreo del espectro electromagnético de frecuencia abierta, estamos hablando, y esto es una consulta que le hicimos nosotros a la SUTEL, estamos hablando de frecuencia abierta. Yo he escuchado, lamentablemente, a la señora defensora en otros medios hablar de que aquí dicen, ¿cómo es que dijo usted, doña Montserrat? Que huele a pato, camina como pato y hace cuaqui. Que aquí dice que nosotros podemos hacer interceptaciones telefónicas.
Frecuencia abierta es la frecuencia marítima, es la frecuencia aeronáutica, que son abiertas, que no es que la DIS ahora o la DIEN mañana, o un cuerpo policial que no sea inteligencia como nosotros, pueda escucharlo, es que cualquier ciudadano puede escucharlo porque son frecuencias abiertas. ¿Y por qué nos interesa escuchar esas frecuencias? Porque tenemos que atacar el trasiego de drogas, que se da en gran medida, en el 85% lo que pasa por aquí es en nuestros mares. Y entonces habla de frecuencia abierta. Eso nada tiene que ver con las frecuencias de uso celular. Perdón, don Mariano, ustedes están escuchando entonces frecuencias en el mar costarricense, Sí. porque ahí se aplican exactamente las mismas leyes que en tierra, porque sigue siendo mar territorial. Ahí también rige la obligación de que haya una supervisión de un juez. No, esto es una consulta, doña Montserrat, hecha ya a la SUTEL desde hace rato, y lo hace todo el periodismo nacional. Pero todo son- el periodismo son nacional. privados, no es el Estado. El pero Estado vea, tiene obligaciones de derechos Vea, humanos. doña Montserrat, cuando usted dice que estamos queriendo meter aquí, hacer interferencia, escuchar líneas celulares, usted sigue leyendo este mismo artículo, es el 28, y en el segundo párrafo dice, el monitoreo no constituye interceptación ni la violación de las comunicaciones. Eso es La llamarlo como- interceptación de conversaciones privadas, telefónicas, móviles o fijas, así como de las comunicaciones privadas de datos, o sea, mensajería, deberá someterse a los requisitos establecidos por ley y solo podrán llevarse a cabo en el marco de procedimientos judiciales establecidos para estos efectos. ¿Y cuál es esa ley? Es muy sencillo, papelitos hablan. La ley 7425, que es la de registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones, es la ley que regula esto. ¿Y qué dice básicamente? Tiene que haber un proceso judicial, tiene que haber una orden de juez para que se haga esa escucha Y solo lo y puede tiene hacer que el ser OIJ. un juez de escucha quien haga esa intervención. No puede ser jamás un oficial de inteligencia, ni estamos pretendiendo hacerlo. Y por eso específicamente en la ley ponemos que el monitoreo no constituye ese tipo de interceptación. Pero, don Mariano, perdóneme, pero la duda no es solo mía. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene exactamente la misma duda sobre exactamente el mismo párrafo de la ley colombiana. Y yo creo que nosotros deberíamos de ver qué es lo que finalmente dice el comité, porque eso se va a ver ahora en el próximo mes de octubre. Bueno, pero es que, No doña soy solo Montserrat, yo. con todo respeto, mire, usted hace referencia a lo que pasa en Francia, y lo que pasa en Colombia, y lo que pasa en Naciones Unidas. O sea, estamos en Costa Rica. Pero es Yo no puedo exactamente el pensar mismo que texto. nosotros le tengamos tanto miedo a la inteligencia, pensar que es policía política, la inteligencia, y eso no es inteligencia. Eso fue en la Guerra Fría. Nosotros necesitamos hacer inteligencia. La inteligencia es una herramienta para fortalecer nuestra democracia. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer la mejor ley posible. Y en esta ley está prohibiendo que la inteligencia haga escuchas telefónicas. Ahí está planteado, está prohibido. ¿Quién lo puede hacer? Está estipulado en otra ley, 7425. Pero no la puede hacer la DIS. Obviamente que no, pero aquí dice que no lo puede hacer la DIS. Ahora, la que solo se diferencia- puede hacer en el marco de la ley 7425. La diferencia entre monitoreo e interceptación no está clara. Y no está clara para mí, tampoco está clara para el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Bueno, yo no he hablado con ellos, he hablado con usted. Yo no sé si usted los llamó. No, ellos lo pusieron en ese documento que le acabo de entregar. Ajá, se refieren, la ley 10 la están viendo ellos. Es que es exactamente el mismo párrafo, don Mariano, que que el artículo 17 de la ley colombiana. Es exactamente el mismo párrafo. Si quieres se lo leo. Es lo mismo, excepto que al final habla de la ley, de la Constitución colombiana y la nuestra dice Veamos, según la doña ley. Montserrat, ¿cómo no puede estar claro el decir el monitoreo no constituye interceptación? Es que es lo mismo, don Mariano. Usted puede tener un pato que hace como pato, pero usted puede decir, pero no le vamos a llamar pato. A eso No, me eso refiero está yo. muy bien, pero eso nada tiene que ver con la ley. Bueno, no sé, habría que ver precisamente Pero lo que ¿qué va a es? decir el Sería en comité. este contexto, digamos... ¿Qué es lo no claro? ¿Qué es lo no claro? ¿Qué es lo pato del monitoreo no constituye interceptación? Que el monitoreo... ¿Cuál es la duda que queda ahí? Bueno, es que Que tal precisamente... vez sí. Ay, no, ahí no dice que tal vez sí, dice no. Bueno, si quiere le presto también un informe que se va a analizar también ahora en Naciones Unidas precisamente sobre la falta de claridad entre
el concepto de monitoreo y el No, concepto le de agradezco toda esa interceptación. información, pero me interesa más lo que está pasando en Costa Rica. Es A que mí, esto en ese influye. contexto me gustaría preguntarle a don Hugo, hay cambios sustantivos en el proyecto de ley anterior y el texto sustitutivo nuevo. Así, a simple vista, el proyecto viejo se llama Transformación de la DIS en Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional, DIEN. Y el de ahora se llama Ley de Inteligencia Estratégica Nacional. Hay un cambio sustantivo ahí, ¿sí? Entonces, Entre lo ¿qué presentado, cambios son los que don usted Daniel, advierte? entre lo presentado por el Ejecutivo Originalmente. y lo que está ahora, Y lo que está ahora, Con sí. dictamen. que ahorita es el doble. Sí. Y por eso Se doña aumentaron los Montserrat temas. encuentra artículos producto de un estudio de derecho comparado hecho por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Es que ya esto no es un proyecto solo del Ejecutivo. Perdón, don Hugo. No, no. Entonces me gustaría que usted pudiera hacer el balance de qué es lo que hemos ganado, qué es lo que se ha sumado, cuáles son los riesgos que se suman de un proyecto que era más pequeño y más acotado a transformar la DIS en DIEN y ahora habla de Ley Estratégica Nacional e involucra a otros actores. Sí, bueno, el proyecto que está ahora, digamos, está definitivo después del dictamen de mayoría, o el dictamen afirmativo que se da en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pues tiene méritos, digamos, que vienen de la versión original en el sentido de que define jurídicamente la diferencia entre un organismo de inteligencia y un organismo policial. Entonces ya ahí creo que hay un aporte sustantivo que de momento se plasma en la ley, pero que no nos garantiza que responda a pues el imaginario que ha permeado durante mucho tiempo en una institución, que eso es lo preocupante. Quiero irme un poco para atrás y será mentalidad de historiador, pero la reforma que se hizo a la Ley General de Policía en 1994 no impidió que se diera lo que se presentó con Astur, que fue serio. Bueno, al final hubo un fuerte debate en la Asamblea Legislativa que enriqueció este aspecto de la cultura de inteligencia. Lamentablemente no salió una votación definitiva en la Asamblea Legislativa, pero es un antecedente que no podemos obviar. No impidió el hecho de que avanzáramos con la Ley General de Policía un cambio, y lo digo a la luz de un voto de la Sala Constitucional derivado de una acción que presentan agentes o funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad con referencia al voto 11.01706. Es un expediente que se abrió el año anterior, en el 2005, donde alegan una violación al principio de igualdad enmarcado en el artículo 90 de la Ley General de Policía, porque no les reconoce la peligrosidad policial, el componente salarial derivado de peligrosidad policial. Bueno, se asumen como policías, en ese momento se siguen asumiendo como policías los funcionarios de la DIS. A la luz de ese antecedente, hablo hace unos 10 años, pareciera que todavía hay una continuación que está clara. Y revisando el reglamento que recién salió el mes pasado en la Gaceta de organización de los concursos internos de la DIS, retomo algo que bien anotó doña Montserrat y que tiene ligamen con la naturaleza de la inteligencia estratégica. Efectivamente, la inteligencia estratégica implica una gran capacidad de análisis. No es un problema de recolección de información. Bueno, aquí hay algo muy sensible que es relativo a la posibilidad o no de las intervenciones telefónicas. Bueno, pero lo que ahora hay es exceso de información. El problema es la capacidad de análisis. Y la capacidad de análisis, claro, sí, es de los derechos humanos, que es esencial. Y de hecho, en la Universidad de Costa Rica es por eso por lo que pugnamos, por eso estamos en esta discusión. A mí me llama la atención de este reglamento cómo el factor de capacitación, hay un puntaje, unos descriptores, unos predictores, es la denominación que se le da, en realidad no resalta la formación académica, es muy, muy bajo. Para brincar del título de secundaria a un doctorado universitario son, creo que 3 o 4 puntos de reconocimiento por cada punto de servicio a la hora de medir esos antecedentes por una comisión calificadora, etc. Señalo este aspecto, que usted lo conoce evidentemente mucho mejor que yo, porque para mí, como ciudadano y como académico, me genera preguntas. En ese sentido, ¿qué es lo que se está privilegiando? Con esa idea suya, don Hugo, perdón que lo interrumpa así tan abruptamente, sobre las dudas que nos genera este proyecto de ley y su nueva versión. Entonces vamos a ir a una pausa y quizás podemos señalar algunos de los puntos que más preocupación nos generan cuando retornemos del corte que vamos a hacer. Ya volvemos.
Regresamos a Sobre la Mesa, en último segmento de este interesante programa. Hay varios señalamientos en el dictamen que se hace en la Asamblea Legislativa que llaman la atención. Hay problemas conceptuales sobre ciertas definiciones que no están claras, que tanto lo hacen ciertos organismos o instituciones del Estado, particularmente la Defensoría, el Ministerio de Justicia y otros ministerios que hacen algunas observaciones conceptuales. Hay algunas omisiones, incluyen temas que anteriormente no estaban, por ejemplo, el tema de contrainteligencia no estaba incluido en el viejo, se incluyó. Hay en el anterior ley el rol de la dirección de inteligencia era menos visible, y en este proyecto nuevo, en la nueva versión, la dirección, sea director o sea directora, tiene un rol más preponderante, ¿verdad? Entonces hay una serie, digamos, de inclusiones nuevas que se hacen que llaman la atención tanto de las instituciones que participaron en la consulta como de el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. Entonces a mí me gustaría, digamos, empezar en primer lugar señalando uno que me preocupa muchísimo. Este proyecto de ley, que no está en en la versión anterior, incluye el tema de las amenazas, paz social, orden público. Si se cree que una persona puede alterar el orden público o la paz social, es considerada una amenaza. Eso no estaba en el anterior y las discusiones han sido ahí. Entonces a mí me gustaría, digamos, escuchar, porque no estaba en el anterior, hoy se incluye y se puede prestar para confusiones. El proyecto sale de comisión, va a plenario, va a otro debate, tiene la posibilidad de hacérsele cambios vía artículo 137. Por ejemplo, en este artículo 28 que estábamos debatiendo hace un rato, yo no le veo ningún debilitamiento que a la hora de decir frecuencia abierta se le incluya tal como la marítima y la aeronáutica. Por ejemplo, si se quiere enmarcar más, que eso es necesario para combatir narcotráfico. Cuando usted, don Daniel, habla de lo de paz social, del resguardo de la paz social, no se está hablando en ningún momento de criminalizar protestas, ni muchísimo menos. La inteligencia moderna aporta a la paz social, a la calidad de gobierno, al fortalecimiento de la democracia, en el sentido de que por medios absolutamente lícitos, legales, se recoge información de la ciudadanía de manera abierta. Hoy los y las oficiales de la DIS que trabajan en esta parte de la producción de la DIS se identifican abiertamente en las comunidades donde ellos trabajan para recoger información que en un pasado, no en Costa Rica, en todos los países de la región se hacía una inteligencia para reprimir la protesta social. Aquí en la concepción nueva de inteligencia, lo que se hace es que se recoge información para llevarlo a las instancias que tienen que resolver los problemas que están generando o que podrían generar conflictividad social. Avisar de los problemas, de las necesidades en las comunidades, en las regiones del país, a los jerarcas, tanto del Ejecutivo como de las instituciones autónomas, para que se resuelvan esos problemas y se fortalezca la democracia. A mí lo que me preocupa es, inmediatamente después del tema de las amenazas, hay un señalamiento de que quizás valdría la pena revisarlo, ¿verdad? Dice, las funciones de inteligencia se ejercerán sobre cualquier acción proveniente de agentes nacionales o de otros estados, organizaciones o individuos, ¿verdad?, nacionales o extranjeros, con cobertura nacional o internacional. Ahí no dice fuentes abiertas, ahí no hay nada de eso. Entonces, eso es una preocupación que hay, don Mariano, ¿verdad? Y que se debería de revisar. Eso se puede puntualizar más. Digamos, temores y que hay algún portillo ahí que se abra. Me parece importante ir saneando esos temores. No es la intención de la ley que hayan temores. Tenemos clarísimo, pero clarísimo,
que una dirección de inteligencia, para que sea fuerte, para que aporte a la construcción democrática en el país, la única manera que puede hacer eso es teniendo credibilidad, teniendo legitimidad, teniendo confianza de la ciudadanía. Y entonces, todo lo que sea aclarar, puntualizar y mejorar cualquier parte del proyecto que dé una sombra de duda, nosotros estamos absolutamente a favor de eso. Doña Montserrat, quiere hablar de hecho, pero nada más quería también que si nos puede puntualizar qué acciones también desde la Defensoría están tomando ustedes para garantizar que este tipo, digamos, de artículos que nos generan dudas se puedan discutir un poco más. Bueno, ya incluso estamos solicitando eventualmente, si regresa a comisión, que esperemos que regrese a comisión, una audiencia ante la Comisión de Seguridad. Pero también hay varias cosas que a nosotros nos preocupan. En primer lugar, la idea de que la DIS debe ser un órgano de desconcentración máxima, lo cual le da absoluta independencia prácticamente, administrativa y funcional, cuando en realidad los cuerpos de inteligencia deberían de ser de supeditación máxima. Le dan ahí una complicada zancadilla al presidente, porque dicen que el plan quinquenal se somete al presidente, el presidente si no contesta en 30 días se da por aprobado. Honestamente yo creo que al presidente no se le puede, sea quien sea que ocupe la silla presidencial, no se le puede embarcar de esa manera. En fin, tenemos una serie de dudas, digamos, en ese sentido. Por ejemplo, habla que es la cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia, pero no habla qué es ese Sistema Nacional de Inteligencia. Dice que todas las oficinas que hacen inteligencia deben coordinar con la DIS, pero no necesariamente hay una definición cerrada sobre cuáles son esas instituciones que hacen inteligencia. Se plantea también obligaciones a todas las instituciones. Todas las instituciones tienen que poner a disposición de la DIS las bases de datos, sin ninguna excepción. Por ejemplo, excepciones que deberían sí o sí estar, el tema de las declaraciones que presentan todos los funcionarios y funcionarias a la Contraloría General de la República, el tema bancario, el secreto bancario, por ejemplo. En fin, ahí se le da demasiadas potestades a una DIS con pocos controles, porque la Comisión de Fiscalización, donde bajo protesta nuestra nos metieron a nosotros, y no solo nos metieron, sino que además cambiaron o pretenden cambiar la ley de la Defensoría y desnaturalizar la figura del ombudsman, esa comisión se reúne una vez al año. ¿Qué capacidad de fiscalización tiene usted con una comisión fiscalizadora que se reúne una vez al año a escuchar un informe del director y que usted no sabe exactamente cuál es el resto de información? Por ejemplo, en Inglaterra, el tema, don Mariano, ustedes están basando aquí en una ley colombiana que además es de un país que estaba enfrentando un conflicto armado que es muy distinto a lo que tiene que ser un servicio de inteligencia. Hay que decir verdad, usted no, perdón, con todo el respeto, usted no puede decir que nos estamos basando en una ley colombiana, que tenga un artículo, o dos, o tres, o cinco, parecidos a la ley colombiana, es producto de un estudio de derecho comparado. Pero dejarse de decir semejante aseveración a mí me parece un poquito temerario. Pero, don Mariano, entonces permítame comparar, ya que ustedes hacen el mismo ejercicio. En Inglaterra sí existe un mecanismo de supervisión de cualquier forma de interceptación que hace el Estado, cualquier policía del Estado. En fin, hay una serie de cuestiones que a nosotros nos preocupan de la ley, que además se le da demasiada amplitud a los poderes que puede tener la DIS. Tanto de la Procuraduría como del Departamento de Servicios Técnicos sobre, digamos, tanto el comité como la comisión, digamos, por la naturaleza jurídica. Como no está clara, ¿verdad? La naturaleza de ambas. La comisión fiscalizadora. Sí, de la comisión y del comité, Servicios Técnicos y la Procuraduría, digamos, señalan como preocupación el tema de la naturaleza jurídica de esas instancias, ¿verdad? Que se debería aclarar, porque si no se quedan sin respaldo. Nótese que en el artículo 7 de la Comisión de Fiscalización cierra diciendo el artículo: a todos los efectos el funcionamiento de la presente comisión se hará bajo el respeto del principio de división de poderes y el régimen laboral propio de sus miembros. O sea, lo que pasa es que la inteligencia es tan importante para un país que se busca precisamente que haya una fiscalización de otros poderes de la República y no solo del Ministerio de la Presidencia. Y eso es un gran avance versus lo que tenemos ahora,
que por cierto, doña Montserrat, no es un artículo en la ley de policía, como dijo usted en matices, sino son 3, lo que tenemos ahorita, 3 articulitos de la ley de policía, pero aquí planteamos una comisión de fiscalización donde está el ministro de la Presidencia, el ministro de Seguridad, pero además está el diputado de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Hemos planteado que esté la Defensoría. A mí no sé cómo catalogarlo, que la Defensoría no quiera estar ahí cuando precisamente tiene tantas preocupaciones sobre la inteligencia en el país. Creo que no porque la entiendo por qué manera la Defensoría. de incidir es estar en esa comisión. Ahora, que esa comisión tiene, según la señora defensora, pocos dientes, claramente la comisión de fiscalización no le va a reemplazar las potestades y los deberes al presidente de la República como jerarca político máximo del país, primer cliente de la inteligencia estratégica. Usted no le puede quitar los deberes al presidente, pero claramente aquí hay una situación donde se da un respeto a la división de poderes, porque específicamente se nombra, y al mismo tiempo hay un mecanismo de control político, porque al final no solo evalúa el cumplimiento del plan quinquenal, del plan anual, sino que además actúa la actuación de la persona que esté en la dirección de inteligencia. Aquí está, artículo 7. Ahora, en la versión original habíamos dicho un magistrado. La Corte solicitó que se le sacara. Sí. La propuesta nuestra, vía artículo 137, que ya lo hablamos en la comisión, es que en el caso de la Defensoría, porque eso, doña Montserrat, yo no le voy a quitar mi apoyo a este proyecto diciendo esa parte no la hice yo, no. Los que hemos trabajado en esto estamos convencidos que se hizo lo mejor posible, que no es lo perfecto, que se puede mejorar. Pero la propuesta nuestra es que en el caso de la Defensoría y en el caso de la Corte sea facultativo la asistencia, la pertenencia a esa comisión fiscalizadora. De tal manera que el día de mañana no es doña Montserrat, sino es otra defensora, otro defensor, pueda asistir a esa comisión fiscalizadora, como tenemos en el Comité Técnico de Inteligencia, donde de manera facultativa se abre la posibilidad de que la OIJ y la Fiscalía tengan a alguien en ese comité. Digo, me parece que la conversación ha sido muy rica, pero vean, el pero es que problema muy poco tenemos hoy rato. es el tiempo, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que volvernos a reunir en algún momento, ojalá que pronto, para profundizar sobre otros temas que se quedaron por fuera. Les agradecemos inmensamente a doña Montserrat, El debate a legislativo va Hugo, a ser muy rico, por cierto. a don Mariano, a ustedes en casa, la atención y todos los aportes que han hecho. Estoy seguro que vamos a seguir debatiendo sobre este tema. Marcela. No, muchísimas gracias, doña Montserrat, don Hugo y don Mariano. Efectivamente, como lo dijimos antes de empezar el programa, no iba a ser suficiente una hora, pero bueno, apenas está empezando la discusión. Ya el año pasado hicimos un programa, por lo visto este año probablemente vamos a tener que hacer algunos más, así que pues van a ser totalmente cordialmente invitados. Y muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos acá en Sobre la Mesa. Nos vemos la próxima semana.